Retroceso peligroso para la educación sexual en Puerto Rico. ¿De qué estoy hablando? Bueno, te estoy leyendo el titular de una columna de opinión que se publicó el pasado 7 de agosto en el periódico El Nuevo Día y fue escrita por el doctor Lugo Vicente. Y hoy voy a tomar esta columna para ir punto por punto con ustedes y te voy a demostrar bien claro cómo se ataca a las familias puertorriqueñas, cómo se ataca a los padres que están interesados en la educación de sus hijos y también cómo se intenta invalidar la autoridad parental en Puerto Rico. Quiero darte la bienvenida de Frente con Omaira. Yo soy Omaira Font y aquí hablamos sin miedo de los retos que enfrenta nuestra sociedad y defendemos los valores que nos unen desde la verdad y desde la diestra. Rápido, quiero invitarte a que te suscribas al canal, enciendas la campanita, mires este video hasta el final, le des like, lo compartas y comentes. Y también quiero invitarte a nuestro Patreon, patreon.com/la diestra. Dentro de nuestra comunidad del Patreon, donde están los diestros, tenemos conversaciones exclusivas con ustedes, tenemos live, columnas que se escriben solo para ustedes. Están sucediendo cosas bien increíbles dentro del Patreon y me encantaría que estuvieras ahí con nosotros en nuestra comunidad. La gobernadora de Puerto Rico, tal y como se esperaba, firmó la ley 89 del 2025 y esta ley que se tilda, ¿verdad?, de que está retrasando la educación sexual en Puerto Rico. No está retrasando la educación sexual en Puerto Rico. En realidad está adelantando. ¿Qué está adelantando? Está adelantando el que los padres tengan el derecho de conocer qué están enseñando acerca de la sexualidad y la afectividad en nuestros salones de clase a nuestros hijos, y también adelanta el hecho de que los padres puedan decidir si quieren que sus hijos reciban o no reciban esa educación. Lo único que se está retrasando aquí es esa visible agenda que hay detrás de la instrumentalización del Departamento de Educación de Puerto Rico, donde ustedes saben que por años se ha tratado de pasar gato por liebre y en realidad se ha estado tratando de infiltrar todos esos grupos que promueven la agenda de ideología de género. Esta columna que nosotros vamos a discutir en el día de hoy, en realidad dice que el hecho de que haya padres que están ocupados y que desean conocer la educación sexual en el Departamento de Educación, le están dando a sus hijos, lo que están haciendo es que hay un peligro en la vida de esos estudiantes. ¿Por qué? Porque ya están asumiendo que va a haber más embarazos en las adolescentes, que va a haber más infecciones. Y la ironía es que esta información la están diciendo a la luz de la data que hay en el día de hoy. Pero la data que está en el día de hoy se les olvida que está sucediendo con la educación sexual que ellos están ofreciendo y que es la que quieren perpetuar. Así que yo quiero que vayamos punto por punto para desmantelar esta propaganda que vamos a ver aquí en el día de hoy, que no es otra cosa sino propaganda antifamilia, propaganda que ataca a la inocencia de nuestros niños. Quiero ir rapidito con ustedes a leer la columna. Permíteme que me ponga mis ojitos por aquí. Dice retroceso peligroso para la educación sexual en Puerto Rico. La reciente aprobación de la ley 89 es un golpe directo a la salud, al desarrollo y la seguridad de nuestros niños y jóvenes, opina Humberto Lugo. El primer párrafo habla acerca de lo que les mencioné. El 2 de agosto del 2025, la gobernadora firmó la ley 89-2025 que permite a los padres excluir a sus hijos de los cursos sobre sexualidad y afectividad en las escuelas públicas. A primera vista, puede parecer una victoria para la libertad de conciencia. Y es una victoria para la libertad de conciencia, pero en la práctica dice que es un golpe directo a la salud, el desarrollo y la seguridad de nuestros niños y nuestros jóvenes, como ya te expliqué. Y entonces continúa diciendo, esta ley limita el acceso de los jóvenes a información científica y de salud esencial, particularmente en temas de sexualidad, relaciones afectivas, consentimiento y prevención de riesgos. Y lo primero que tenemos que tener claro es que esta ley no limita nada. Lo único que hace es algo tan básico como, y honestamente, tengo que decirlo, es tan básico que me da hasta pena tener que explicarlo. Avisarle a los padres qué le van a enseñar a sus hijos. Eso es lo único. No limita absolutamente nada. Lo único que esta ley hace es que permite que los padres tengan derecho a conocer qué le van a enseñar a sus hijos. Eso no es limitar. En realidad, eso es expandir. Si en las escuelas enseñaran información científica acerca de la sexualidad,
solamente, mira, no habría ningún problema. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Que estamos teniendo que pedir leyes para poder tener acceso y al menos tener una voz sobre lo que le enseñan a nuestros hijos acerca de la sexualidad y la afectividad, porque sabemos la agenda que se ha infiltrado dentro de nuestras escuelas, que en realidad es una enseñanza que no es científica, es ideología. ¿Qué había hasta hoy? Bueno, hasta hoy había acceso limitado. Hasta ahora eso era lo que nosotros teníamos, lo que tenían los padres. Hasta antes de la ley, los padres no podían saber ni qué materiales usaban, ni cuándo los usaban, ni cómo los usaban para la educación sexual de nuestros hijos. Y hace años en Puerto Rico hay debates acerca de todos estos materiales inapropiados, que son inapropiados para edad, que rayan en pornografía, que enseñan y dan, por cierto, cosas que no son científicas. Eso es con lo que los padres han estado luchando. Y si no fuera por los padres que están despiertos, sabe Dios lo que estarían enseñando y no nos hubiéramos enterado de nada. Eso sí era limitación. Limitar a los padres de saber lo que pasa con sus propios hijos, eso es limitación. Pero lo que tenemos en el día de hoy es todo lo contrario. La columna continúa diciendo: negar esta educación desde la infancia crea vacíos peligrosos que dejan a niñas, niños y adolescentes a merced de la desinformación, ya sea por internet, redes sociales o mitos que circulan entre los padres. Fíjate que aquí está diciendo, habla una frase bien importante, esos vacíos peligrosos. Y en realidad, ustedes saben cuáles son los verdaderos vacíos peligrosos. No están donde ellos te están diciendo. El vacío peligroso en realidad está en el Departamento de Educación. Tienen décadas fracasando en estos temas en lugar de innovar, en lugar de crear programas efectivos para involucrar a las familias. ¿Por qué yo digo que tienen décadas fracasando en estos temas? Porque la queja que tenemos del Departamento de Educación hacia las familias muchas veces es que los padres no están involucrados, que los padres no les interesa la educación de sus hijos, que no van a recoger las notas, que no van a la escuela, que los llaman y no aparecen. Entonces, de repente tenemos padres que sí están interesados en estar involucrados en la educación de sus hijos. ¿Y qué hacen? A esos padres le declaras la guerra y ahí es donde está el vacío peligroso. El vacío peligroso no está en las familias que estamos interesadas en la educación de nuestros hijos. El vacío peligroso está en aquellos que no están interesados en la educación de sus hijos. ¿Y ustedes saben qué? Yo pienso que hubiera sido inteligente crear programas que capaciten a los padres que no saben cómo hablar de estos temas con sus hijos. Eso sí, hubiera sido una política pública efectiva. Pero ¿sabes qué hubiera tenido sentido también? Desarrollar talleres familiares, crear recursos para que los padres se preparen en este tema, establecer puentes de comunicación con las familias, con la escuela, pero no. Es más fácil culpar a los padres que reconocer que el sistema ha fallado en estos temas. Y el verdadero vacío peligroso es este. Y escúchame bien, el Departamento de Educación quiere poner una pared entre los padres que sí quieren estar involucrados en la educación sexual de sus hijos, mientras ignora completamente a los padres que necesitan ayuda. Eso es un vacío peligroso. La columna continúa diciendo: la educación sexual integral impartida desde una edad apropiada no promueve conductas sexuales prematuras, como afirman algunos sectores. Y dentro de un ratito te voy a explicar de qué sectores están hablando, porque yo creo que ustedes saben por dónde va esto, sino que fortalece la capacidad de los jóvenes para tomar decisiones informadas y seguras. ¿Y qué es lo que está diciendo aquí? ¿Cómo pueden hablar de decisiones informadas cuando el sistema actual mantiene a los padres completamente desinformados? Hasta el momento en que se firmara la ley, el sistema mantiene a los padres desinformados. Los padres no sabían qué materiales se utilizaban, cómo los utilizaban, ni cuándo los utilizaban. Esa es la idea de información, no dar información. Por favor. Para mí, eso es ridículo. Ellos hablan de fortalecer capacidades en adolescentes. Adolescentes que tienen cerebros inmaduros,
porque como médico, el doctor sabe que nadie tiene su cerebro completamente desarrollado hasta los 24 o 25 años de edad, que esa corteza frontal, que es la responsable de tomar decisiones, no se desarrolla hasta esa edad, 24 o 25 años. Ahí es cuando adquiere la madurez que necesita. ¿Y qué es lo que está pasando? Que se le niega información básica a los adultos que sí tienen cerebros completamente desarrollados y quieren infiltrar información de la agenda de ideología de género en la educación, precisamente en los que no tienen su cerebro totalmente desarrollado, aprovechándose de esa inmadurez en esa etapa tan vital del desarrollo como lo es la adolescencia. ¿Tú sabes lo que es realmente una decisión realmente informada? Que los padres sepan lo que están enseñando a nuestros hijos. Esas son decisiones informadas y a eso es lo que se están negando, a eso es lo que están protestando, a eso es a lo que le quieren poner esa pared para que no haya esa interacción con los padres. Y los mismos padres que han educado durante toda la vida a sus hijos, que le han enseñado a tomar decisiones como qué comer, con qué juntarse, cómo estudiar, qué valores tener, a esos mismos padres tú no le puedes hablar de educación informada si a los padres que han guiado a los hijos hasta donde están, hasta donde han llegado, le quieres negar la información y los quieres mantener en ignorancia. ¿A quiénes? A los primeros y verdaderos responsables de la vida de esos niños. Así que abran sus ojos para que vean cómo está editado esta columna de opinión y cómo aquello que te está diciendo en realidad es lo que está mal con lo que ellos están proponiendo. Quiero continuar porque la próxima frase que quiero resaltar con ustedes me parece que es probablemente de las más peligrosas de todas. Dice, quitar esa herramienta es quitarle una defensa básica contra el abuso, el acoso y la presión social. En realidad, ellos no tienen datos para sostener esa aseveración. Luego sigue diciendo, los estudios muestran que cuanto antes se empiece a hablar de temas como el consentimiento, el respeto al cuerpo propio y ajeno y los cambios naturales del desarrollo, mejores son los resultados en autoestima, prevención de violencia y salud sexual futura. Y escúchenme bien, eso no es cierto, porque los países que tienen educación sexual integral como la que ellos quieren proponer, que no le permite a los padres conocer lo que están enseñando a sus hijos, que no tienen la libertad como la que nos han dado a los padres en el día de hoy, ninguno de esos países tiene data que demuestre que se redujeron los embarazos, que se redujeron las violaciones. Hasta el día de hoy no tienen data de ningún país donde puedan sustentar eso. Y mire que yo busqué como usted no tiene idea. Y luego sigue diciendo, además, miren esto, seamos honestos, ya voy por este párrafo. Esta pregunta me voló la cabeza. Dice, ¿realmente creemos que quienes excluyen a sus hijos de estos cursos van a asumir esa enseñanza en casa con responsabilidad y conocimiento? Y la verdad es que cuando yo leí eso, yo quedé en shock, porque esa pregunta, como la están poniendo ahí en ese reportaje o en esa columna de opinión, no solamente es ofensiva, también, en mi opinión, es ridícula. De verdad está sugiriendo que nosotros, los padres puertorriqueños, somos que demasiado brutos como para hablar con nuestros propios hijos, en serio. Los padres responsables, que es para quienes se firmó esta medida. Los padres que han estado educando a sus hijos durante toda la vida, que están preocupados por lo que le están ocupados por lo que le están enseñando a sus hijos. Los padres que han educado sobre sexualidad a sus hijos durante toda la historia de la humanidad, porque escúchame bien, a través de la historia de la humanidad, la educación sexual ha recaído en la casa, ha recaído en la familia. Y yo puedo estar de acuerdo en que quizás hay un gran problema con padres que no quieren enseñar. Y por eso yo te dije anteriormente que yo creo que si el Departamento de Educación está tan interesado en que verdaderamente mejore la educación sexual en nuestra juventud, el excluir a los padres que sí están interesados en aportar en este tema no es la solución. La realidad es que el papá que va a ir a la escuela a preguntar acerca del currículo y quizás decir, mira, esto yo no quiero que se lo enseñes a mi hijo o simplemente esta parte no es para ellos.
ese papá que va a pasar el trabajo no es el padre irresponsable. El padre irresponsable es el que antes de la ley y después de la ley no va a ir y no le importa la educación de sus hijos. Y ese sí es un problema. Y en eso yo puedo entender, pero no pueden acusar de irresponsables, de incapaces a los padres que sí están interesados. Y yo no entiendo por qué tienen que partir de la premisa que la opción de un padre va a ser enseñarle cero y que, y que simplemente los van a excluir y no les van a enseñar absolutamente nada. ¿Ves? Si en la escuela estuvieran enseñando la información correcta, con las imágenes correctas, y tuviéramos una garantía de que no va a haber ninguna infiltración de ideología alguna disfrazada de información que no es científica, pues mire, no habría problema. Pero la guerra no es contra la educación. Nuestra lucha en realidad es contra la ideología y contra la exclusión de los padres de estos temas que son tan importantes. Como te dije hace un rato, las civilizaciones se construyeron con padres educando a sus hijos. Las civilizaciones no se construyeron a partir de un departamento de educación. ¿Tú sabes cuál es la verdadera pregunta que nos tenemos que hacer? ¿Por qué el Estado cree que sabe mejor que los padres lo que necesitan nuestros hijos y quiere excluir a los padres? Y cuando tú haces esa pregunta, la respuesta a esa pregunta sí es peligrosa. Quiero continuar leyendo donde dice el impacto, dice la mayoría de las veces eso simplemente no ocurre y el silencio se convierte en desinformación. El impacto a largo plazo de esta ley no puede subestimarse. Mayor desinformación sobre salud sexual y reproductiva, aumento en los embarazos adolescentes, incremento en enfermedades de transmisión sexual y mayor vulnerabilidad ante el abuso sexual son algunos de los efectos ya documentados en regiones donde se ha limitado este tipo de educación. Y eso no es cierto. Además, se crea una desigualdad educativa. Estudiantes cuyos padres opten por excluirlos quedarán en desventaja frente a sus compañeros. Esta brecha puede profundizar la marginación de ciertos sectores sociales y económicos. Y la realidad es que ahí están estirando el chicle de una manera muy particular, porque en la mayoría de las escuelas privadas los padres sí tienen la información de la educación sexual que le están dando a sus hijos. Además de que cuando optan por colegios, ¿verdad? Como colegios cristianos o de índole religioso, ya ellos saben que hay algunos temas que no se van a tomar. Quienes no tienen esa ventaja son los que están en el sistema público. Y ahí me está curioso que hablan acerca de desigualdad cuando en realidad lo que están promoviendo es la desigualdad. Si tú quieres que en el sistema público ningún padre esté involucrado en la educación sexual de sus hijos. Ahora, esta ley no surge en el vacío. En Puerto Rico, escucha estos números, alrededor del 33% de la población profesa creencias. Perdón, déjenme respirar un segundo, porque es que cuando leo esto me causa. En Puerto Rico, alrededor del 33% de la población profesa creencias religiosas fundamentalistas. Un bloque que representa una fracción electoral poderosa. Su influencia ha presionado con fuerza para que temas de salud pública sean tratados como batallas morales. La educación sexual de nuestros hijos es una batalla moral. Y yo quiero tomar un tiempo, y esto es muy serio para mí, porque la inclusión de creencias religiosas fundamentalistas, como te lo escribe ahí, luce como una frase inocente y luce como que simplemente porque los religiosos han pedido esto, pues los políticos los están complaciendo. Dice que el 33% de la población en Puerto Rico es de gente fundamentalista. Y yo te voy a explicar lo que todos necesitamos entender. ¿Qué significa realmente fundamentalista? ¿Qué es lo que significa eso? ¿Qué es lo primero que tú piensas cuando escuchas esa palabra? Y es súper importante que le prestes atención a esto porque en realidad esto es una jugada que nos está haciendo la agenda de ideología de género. La palabra fundamentalista
originalmente, antes, hace mucho tiempo, significaba cristianos que creían en las doctrinas básicas o fundamentales de la fe. ¿Cuáles son las doctrinas básicas o fundamentales de la fe? Que Jesucristo murió por nosotros y por nuestros pecados, que resucitó y que la Biblia es confiable. Esas son las creencias fundamentalistas, religiosas, cosas normales que todos los cristianos podemos creer y que todos los cristianos podemos profesar. De hecho, gente que no va a la iglesia y no se consideran religiosos, probablemente no difieren en esos términos, pero aquí es donde viene la trampa. Los medios de comunicación y los intelectuales progresistas toman esta palabra y la han convertido en algo feo, porque ahora cuando dicen fundamentalista, la gente piensa automáticamente en terroristas, piensa automáticamente en fanáticos violentos, piensa automáticamente en gente peligrosa. Y yo quiero llamar tu atención a esa manipulación. Tomaron una palabra que describía a cristianos normales con creencias normales y la envenenaron para que sonara como gente terrorista. Y tú dirás, pastora, no, estás exagerando. Mire, es la misma palabra fundamentalista que en los mismos rotativos se utiliza para describir a los terroristas islámicos que vuelan edificios. Es la misma palabra. Los fundamentalistas, búscalo. Ahora, cristianos que van a la iglesia los domingos, los cristianos que quieren educar a sus hijos, a esos los están conectando deliberadamente en la mente de la gente con que son fundamentalistas religiosos. O sea, que el cristiano fundamentalista, esa palabra fundamentalista ya está envenenada y carga como cierto peligro. Entonces, cuando te habla de los fundamentalistas religiosos, no te habla de un papá, una mamá que van a una iglesia, que creen que Jesucristo es su Salvador, que creen en la Biblia. Lo que te están poniendo en la mente es alguien peligroso. No te está poniendo en la mente cuando dicen fundamentalistas religiosos, los valores familiares que representamos, no. Esa palabra fundamentalista ya está cargada y ya está envenenada. Y ustedes tienen que entender que el reclamo que llevó a la creación y la firma de esta ley son padres. En su mayoría, gente cristiana, no todos son cristianos, pero son personas que defienden la familia, que defienden la fe, que defienden la verdad, pero no, nos etiquetan como fundamentalistas. ¿Por qué? Porque defendemos que los padres tienen derecho a educar a sus hijos. Ellos dicen, estos son fundamentalistas religiosos. Ustedes ven ahora también porque hubo que firmar una ley de libertad religiosa. Porque con frases como fundamentalista religioso están envenenando el ambiente alrededor de familias, de padres, de madres ocupados con la educación de sus hijos, de gente de familia que están cuidando sus hogares. Ese término ya tiene un significado diferente en la mente de la gente que no son cristianos. Y por eso los asocian con extremistas. Esa frase, fundamentalistas religiosos, lo asocia con extremistas. Muchas de las críticas que yo recibo en estos videos, sobre todo en mi cuenta de Instagram con los videos que están relacionados a este contenido de la diestra, vienen de esa base. ¿Por qué? Porque cuando dicen fundamentalista religioso, tú eres un fanático. Cuando dicen fundamentalista religioso, tú eres un extremista. Cuando dicen fundamentalista religioso, tú eres un intolerante. Cuando dices fundamentalista religioso, tú eres anticiencia. La trampa está completa cuando nos etiquetan como fundamentalistas. ¿Por qué? Porque nos invalidan. ¿Por qué? Porque nos silencian ante la gente que no entiende que las personas que están detrás de estas leyes son padres, son madres, interesados en los valores familiares. Y como no tienen cómo responder a nuestros argumentos, ponen una pared. Son fundamentalistas religiosos y envenenan el ambiente alrededor de gente. Pues mira que tenemos unas creencias, que tenemos una conciencia, que creemos en Jesús, que creemos en la Biblia, creencias que compartimos la mayoría de los puertorriqueños.
pero te ponen esa etiqueta de fundamentalista religioso para que no nos hagas caso porque somos fundamentalistas. Y la gente piensa, ay, es que como son fanáticos son peligrosos. ¿Te das cuenta cómo funciona este juego de palabras? Es una trampa. Y es la trampa perfecta porque evitan el debate real utilizando una etiqueta fundamentalista religioso que está envenenada. Porque lo que están diciendo es que los padres de familia que sí están involucrados en la educación de sus hijos con un genuino interés en que no infecten la mente de nuestros hijos inocentes, de nuestros hijos cuyo cerebro todavía no está totalmente desarrollado, no ha adquirido el pico de su madurez, que los queremos cuidar de esas ideologías contrarias a nuestra fe. Y nosotros queremos cuidar su conciencia. Pues los que queremos cuidar esas cosas somos como terroristas. Y nos están queriendo decir que porque nos ocupemos de la educación de nuestros hijos, de alguna manera, pues nosotros estamos mal. Continúa diciendo el reportaje. Dice, muchos legisladores ceden ante este grupo no por convicción pedagógica, sino por el cálculo político. Y el resultado, se legisla según credos particulares, no con base en la evidencia científica ni en el bienestar común. Y este párrafo es bien importante porque aunque yo no le voy a dedicar todo el tiempo que merece, la realidad es que ellos están convirtiendo un asunto de educación sexual en un asunto político. Y como hacen siempre la izquierda, los políticos son culpables de todo, el gobierno es responsable de todo y en realidad nos venden la idea de que parece que los fundamentalistas religiosos estamos amenazando a los políticos y no les queda de otra, sino simplemente ceder, simplemente obedecer, simplemente firmar estas leyes aunque ellos no estén de acuerdo, porque eso es lo que te están tratando, o en realidad lo que te están diciendo aquí. Y en realidad, cuando tú lees todo este reportaje, mayor riesgo, mayores enfermedades, los van a dejar a los chicos sin información, no se valora la ciencia, todo eso es lo que tú ves aquí. El autor de esta columna de opinión está utilizando la táctica más vieja del libro de trucos. ¿Cuál? Crear miedo. Pero crear miedo sin evidencia. Porque fíjate, no hay citas de ningún estudio que valide todos los puntos que han sido puestos en esta columna de opinión para meter miedo. Simplemente, si ustedes no hacen lo que decimos, el mundo se va a acabar. ¿Y sabes cuál es el efecto realmente? Que el sistema que ellos están defendiendo es el que nos dio las crisis que estamos viviendo en el día de hoy. Y no se puede usar como solución el mismo sistema que creó estos problemas. Así que cuando te habla de esa desigualdad ante los estudiantes, cuando te habla de que esto es lo que va a pasar, ahora va a haber más embarazo, ahora va a haber más de esto, ninguna data, ningún mundo muestra eso, por eso es que no te lo pueden decir, no te pueden decir, en tal lugar pasó tal cosa, porque no tienen esa data. Ahora, hay un principio fundamental que no puedo terminar este video sin mencionarlo y sin defenderlo. En Pierce versus The Society of Sisters, 1925, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ya estableció que los padres tienen el derecho fundamental a dirigir la educación de sus hijos. La función del Estado no es sustitutiva y el Estado no es responsable de la educación sexual de nuestros hijos. El gobierno no puede reemplazar la responsabilidad de los padres. La autoridad parental es parental, no se puede eliminar y está respaldado legalmente que así sea. Así que la ley 89 que firmó nuestra gobernadora, muchas gracias por firmarla, simplemente restaura ese equilibrio constitucional. La estrategia hasta hoy ha sido descalificar a los padres. La estrategia hasta hoy ha sido envenenar la reputación de los
que tenemos conciencia, de los padres involucrados en la educación de nuestros hijos, de los padres que nos hacemos presentes. Y escúchenme bien, yo quiero exhortar al Departamento de Educación a motivar a los padres ausentes a que sean presentes y a no excluir a los padres presentes que queremos estar incluidos en la educación sexual de nuestros hijos. Las familias de Puerto Rico no se pueden dejar engañar por estos argumentos dramáticos que buscan quitarle derechos fundamentales a los padres, que buscan quitarle el derecho a sus padres de educar a sus hijos. La Ley 89 no es un retroceso, es un avance. Es un avance hacia la transparencia, es un avance hacia el respeto y es un avance a la dignidad familiar. Madres, padres, abuelos, tenemos el derecho y tenemos la responsabilidad de ser los primeros educadores de nuestros hijos. Nadie conoce mejor las necesidades de nuestros hijos, la madurez y los valores que le hemos enseñado. Y yo no quiero terminar este video sin leer apropiadamente el último párrafo de esta columna de opinión, donde dice: en nombre de proteger valores, se está poniendo en riesgo la salud, la dignidad y el desarrollo pleno de nuestros niños y jóvenes. Y termina diciendo: la Ley 89-2025 no es neutral, es un retroceso que confía ciegamente en que el hogar cubrirá lo que la escuela deja de enseñar, cuando sabemos que en la mayoría de los casos no será así. Y una vez más, yo les recuerdo que los padres que van a ir a las escuelas a preguntar ¿qué le vas a enseñar a mis hijos acerca de la sexualidad? No son los padres ausentes, no son los padres que dejan de enseñar, no son los hogares donde falta la información, es todo lo contrario. Por eso fue que te dije al principio que esta columna está sesgada con la intención de violentar los derechos parentales que están ya claramente establecidos y quieren interferir con aquellos hogares que sí tenemos una conciencia y sí tenemos el deseo que nuestros hijos tengan la educación sexual correcta y completa. ¿Qué te parece este reportaje a ti? Te leo en los comentarios y nos vemos en el próximo video.